queríamos cerciorarnos de si eso en efecto ocurre o no. Y quisiera hacerle esa pregunta, si se le ocurre, excedía los alcances de esta investigación en lo concreto, poder realmente entrarle de lleno a esta que es una pregunta, me parece de fondo, ¿sí? Porque si nos dicen que toda la información ya está, nada más que ahorita mismo no nos la pueden compartir por X o Z razón, yo pediría dos cosas. Uno, a la doctora Vázquez que nos diga cómo podríamos empezar a entrarle a este tema, unas encuestas, cómo podríamos empezar a saber si efectivamente esto está ocurriendo. Y dos, me encantaría ver un gobierno que nos ofreciera razones de por qué hay partes del sistema que tienen que ser de acceso reservado. Razones que no se agotan en las leyes y que hoy, por cierto, cualquier referencia a lo legal tiene cada vez menos fuerza argumentativa. Porque como lo único que funciona, al parecer, voy a exagerar pero no mucho, de las reglas es los que administran la excepción de las mismas. Estamos viviendo una situación gravísima de deterioro y pérdida de valor de todas las normas. Hago un llamado a que el gobierno nos pudiese ofrecer razones de este estado de cosas en general y en particular de por qué cierta información que entiendo ya se cuenta con ella para la parte del sistema de gestión de acceso reservado, tiene que ser así de acceso reservado. Finalmente, quisiera hacer un llamado al Senado, abusando, pero al mismo tiempo pues ejerciendo mi derecho de ciudadana, al Senado en general, al Instituto en particular, al INAI también, en que pudiese generarse algún mecanismo formal para que en fecha próxima la Secretaría de Educación Pública pudiese entregar un reporte. Mi sugerencia sería que este reporte tuviese que incluir respuestas a preguntas específicas, de manera que no fuera posible nada más presentar, digamos, lo que la dependencia estuviera dispuesto a presentar, sino que pudiera generarse desde cosas como se respetó esto de que en el CIGET se iban a tomar en cuenta el CEMAP, hubo un grupo de trabajo, en fin, hay muchísimas preguntas que deberían, creo yo, integrarse en ese cuestionario, y sería muy bueno que pudiéramos tener al Senado, al Instituto, al INAI, desconozco cómo sería el tema competencial aquí, pero que pudieran ejercer alguna facultad para sí solicitar de manera formal que la Secretaría de Educación Pública nos diese respuestas a algunos de estos temas que plantea el estudio y que nos tienen inquietos de cara sobre todo a una reforma educativa que pende de dos alfileres o uno. Más allá de que a unos les gusten más unas partes o las otras, la verdad es que dentro de un año no sabemos bien qué pase. Y si encima no tenemos información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Blanca Heredia. Como buena profesora ya nos dejó tarea. Y ahora cedo la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks. Nuevamente mi reconocimiento a todos los que están participando en esta sesión, y quiero en especial reconocer el papel del Instituto Belisario Domínguez, el doctor Esquivel, el maestro Alberto, a los que están el día de hoy, y espero que haya una interacción dentro de un momento. A veces da la impresión de que el tema de las estadísticas empezó en 2013 y no es así. Esto tiene antecedentes muy grandes. Perdón que aluda a la referencia personal, en 2000-2006 encabezó un gobierno local, diseñamos un sistema que es un antecedente y que en su momento dio elementos de vanguardia, y el gobernador le
entregaba a padres de familia para reconocimiento de su firma personal cuando el alumno tenía un buen desempeño. Y el gobernador también mandaba cartas cuando se prendía el foco amarillo por problemas de ausencia, de deserción o reprobación a los padres de familia. Este tipo de ejemplos son muy importantes porque más allá del sistema hay que recordar que la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Y el espíritu de la ley, antes de este esfuerzo reciente de reforma, ya se transformó hacia 2011-2012 en el RENAMI. Y el RENAMI es parte de un sistema que ya explicó nuestra investigadora del CIDE. Quiere tener dos elementos, uno para gestión y otro para transparencia. Es imposible conocer hoy en día lo que pasa en cada centro escolar. Y aunque celebro la frase parcial del secretario Nuño de la escuela al centro, me gustaría que en el sistema se reflejara y que tuviera otro avance. Lo he comentado, la comunidad al centro, porque la escuela es un cuerpo sin alma y es algo que no acaba de ser suficientemente reconocido. Entonces esta recolección ha ido avanzando y es muy importante que se reconozca, pero también que la información sirva para tomar decisiones. Y siguiendo el método de profesora de Blanca Heredia, me gustaría preguntarle a don Jorge, agradeciendo su presencia, que nos enumere cuáles son las decisiones personales desde la escuela, desde las supervisiones, desde las secretarías locales, desde la Secretaría Nacional, que se han venido tomando en cuenta. Cuando se reformó el artículo 13 de la ley, antes de que llegáramos al Senado de la República, se discutió mucho el asunto que tiene que ver con cómo iba a funcionar el sistema, y creo que sería bueno recordar esto, porque en el fondo esto pretende ser algo federalista. Voy a empezar por decir lo que no es el federalismo. No es federalismo que el gobierno federal asuma todo. Federalismo es que todas las partes interactúen, se beneficien y se consoliden. Federalismo no es que lo que no sabe hacer el gobierno federal de manera diligente se lo pase a los estados y los municipios, y como estos tampoco lo saben hacer, regresen y la federación lo vuelve a concentrar. Federalismo es entender que municipio, estado y federación no son una escalera jerárquica, son atribuciones exclusivas, en ocasiones coordinadas y en ocasiones compartidas. Hay que ver el texto de todo esto. Y una ley general tiene jerarquía superior a las constituciones locales y a las leyes reglamentarias a nivel local. Los estados, en efecto, en algunos casos, no han compartido la información. Sin embargo, sin excusar a los estados que no han entregado la información, hay que ver para qué sirve esa información. Lo digo con mucho respeto. El secretario de Educación Federal no es el jefe de los secretarios estatales. El secretario de Educación es cabeza de algo, que en este caso es un sistema, pero la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si no logramos los estímulos, no vamos a hacer las cosas de manera apropiada. Voy a poner un ejemplo. El FONE no funciona para esto. Y varios de nosotros argumentamos en contra del FONE porque creemos que sí debe haber transparencia, pero si la centralización de la nómina se hace a través del gobierno federal, no hay estímulos para los gobiernos locales para hacer las cosas. Quedó pendiente, por ejemplo, en la reforma, una revisión del FAEF, el Fondo de Aportaciones de Educación Básica. A este momento, el gobierno federal no ha iniciado una revisión con el Congreso en materia del Fondo de Aportaciones de Educación Básica. Por eso, cuando la investigadora propone sanciones,
creo que hay que equilibrar también el tema de los estímulos, porque las sanciones no funcionan. El perjudicado sería el alumno, no sería el sistema estatal. Y también lo que ocurre es que desde un plantel educativo, si el alumno, el profesor, el maestro, el director, el secretario de Educación de un estado o el análogo no entienden la razón de la información, pues esto en realidad no sirve. Y lo que estamos viendo a este momento es que necesitamos también integrar todo esto. El INAI recibe información, el INEGI genera información, la SEP genera información, otras entidades también generan información. Pero también, siguiente pregunta que le quiero hacer a don Jorge, es cuándo se publicarán los lineamientos. Porque si no tenemos lineamientos, tenemos un castillo sin muros. Y entonces es muy difícil responder a todo esto. Si un secretario de Educación no entiende que es nuestro sistema, sino que es el sistema, la identidad y la pertenencia no es la misma. Por otro lado, mientras no haya claridad de para qué sirve la información, vamos a tener dificultades. Nosotros en la Comisión de Educación registramos los temas en 4 apartados. 1, lo que es legislación, y hay una sugerencia de que modifiquemos el artículo 13, tomo nota. 2, lo que es política pública, que le toca a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías locales. 3, lo que es de rediseño institucional, que también le toca a ellos. Y 4, lo que es de financiamiento. La parte de financiamiento no le corresponde en estricto sentido al Senado de la República. Pero el tema de fondo, cuando nos preguntamos para qué sirve la información, y lo digo con intento de prudencia, es cuál es el uso político de la información o el desuso político de la información. Si esto no logra determinar cada docente si está o no frente a grupo, pregunta que todavía está en el aire, porque todavía tenemos demasiados comisionados o porque no sabemos el número de escuelas, de maestros y de alumnos en algunos estados del país. Todavía el día de hoy no tenemos certeza en varios estados del país. Entonces esto no tiene el espíritu del cumplimiento que estamos buscando. Me parece, y lo digo con mucho respeto, que el CIGED es un gran avance. Sin embargo, necesitamos desarrollarlo primero en un espíritu federalista que no acaba de entenderse de qué se trata. No hay estímulos para los estados para esto. Hay que revisar el federalismo educativo. Segundo, debe tener información que en el sitio pueda servir para la toma de decisiones. De lo contrario, es simplemente una entelequia abstracta de microesfuerzos macrodesintegrados. Y por otro lado, por supuesto que tenemos mucho que aprender y mucho que complementar. Por ejemplo, si el propio maestro o el propio padre de familia no toman la información para sus tomas de decisiones personales, pues esto no tiene el sentido educativo complementario. ¿Quiénes son los 2 actores más importantes de la educación? Los padres de familia y los maestros. Entonces, este sistema, que debe ser nuestro y debe ser de todos, y debe tener la transparencia y los elementos suficientes, pues debe ser complementado por la corresponsabilidad de todos. Y finalmente la otra pregunta que le quiero hacer a don Jorge, porque se ha anunciado que el último día de julio esto ya estaría con plataformas disponibles, hoy es el primer día de agosto. ¿Cuál es el calendario más reciente que están viendo para que esto pueda ser posible? En la Casa del Federalismo no queremos acreditar el trabajo, lo que queremos es construir. Y en un país que tiene 2.457 municipios, que tiene 260.000 escuelas en números globales entre educación básica y educación preparatoriana, lo que quisiéramos es que nuestro sistema pueda servir de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Juan Carlos Romero.